El pensamiento de esta mañana va a ser diferente lo que hacemos, lo que hemos hecho. Vamos a hablar de sanidad ahora. No sé si esto vino de Dios, porque los coros que cantaron, todos hablaban de sanidad. Todos estaban hablando de sanidad. Y creo que fue de Dios. Mire, el miércoles yo estaba ahí sentado y Obed habló de sanidad, los dos milagros finales que el Señor hizo. Y mientras estaba allí, no sé si vino de Dios, a Dios la gloria, pero vino un pensamiento a mí y esta mañana lo vamos a hacer. Nunca, el jueves, perdón, en mayo, se cumplieron 66 años de ministerio y nunca lo he hecho, nunca lo hice. Pero esta mañana sí lo vamos a hacer. Y espero que Dios va a hacer milagros ahora. Lo estoy creyendo con todo mi corazón. Voy a hablar de la sanidad en el sacrificio de Cristo. Sanidad en el sacrificio de Cristo. En el registro santo de la santa palabra de Dios, hermanos, hay dos profecías. Hay dos profecías que anuncian la sanidad del cuerpo humano en el sacrificio redentor de Cristo nuestro Señor. En la primera profecía se encuentra en Números capítulo 21, verso 8 y verso 9. Dicen así: Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y levante sus ojos y la mire, vivirá. Quiere decir, será sano. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando una persona era mordida por una serpiente, miraba a la serpiente de metal y vivía. Quiere decir, cuando veía a la serpiente de metal, quedaba sana. Esto, hermanos, esto mismo lo dijo el Señor Jesucristo siglos después. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15, dijo el Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, pero tenga vida eterna. La segunda profecía se encuentra en Isaías capítulo 53, verso 4. Dice así la escritura: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros pensamos de él que sus sufrimientos era castigo de Dios, pero él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, y sufrió el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros tuviéramos paz. Y por la llaga de sus heridas, nuestros cuerpos son sanados. El pecado humano, hermanos, el pecado humano trajo como resultado la enfermedad. El pecado humano trajo como resultado la causa de todas las desgracias que sufre nuestra sociedad. El pecado humano es la causa de la miseria humana de nuestra generación. Y es también el pecado humano la consecuencia de todo el sufrimiento humano, que incluye todos los aspectos de la vida. El primero, en el aspecto físico, trajo al pecado enfermedades que como nubes negras ensombrecen la felicidad humana. El pecado trajo también en el aspecto moral el dolor que causa una pena. También el pecado humano en el aspecto espiritual trajo la corrompida moralidad
que según dijo el profeta, o Dios hablando por el profeta, en Isaías capítulo 59 y verso 2, el pecado humano destruye la relación con Dios y separa al creyente de Dios. En Mateo capítulo 24 y en el verso 12, lo anticipó el Señor Jesucristo cuando dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La verdad es, hermanos, la verdad es que todo el sufrimiento que se vive en la tierra es el resultado de la maldición por el pecado de desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, verso 17 al 19, dice así la escritura. Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comieras. Mire qué dice. Maldita será la tierra por tu culpa. Espinas y cardos te producirá la tierra. Con sudor de tu frente y con cansancio de tu cuerpo, comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. En Génesis capítulo 3 y en el verso 16, a Eva también le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Por tanto, te multiplicaré grandemente los dolores de tus embarazos y con dolor darás a tus hijos. El pecado en el mundo, hermanos, el pecado en el mundo, dice Génesis capítulo 3 y verso 7, es el resultado del engaño de la serpiente a Adán y a Eva. Y Adán y Eva descubrieron el engaño demasiado tarde. Satanás, que es la serpiente antigua, es el primer engañador que existe desde la creación. Es el primer engañador que existe desde la creación. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, es el más grande mentiroso de toda la creación. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, es el padre, es el cerebro que origina toda la clase de mentiras que hay en la tierra. Y es también el gran inventor de engaño y de mentira. En Apocalipsis capítulo 12 y en el verso 9 dice que el dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y con su astucia y sus mentiras engaña al mundo entero. Con su astucia, que es sabiduría malvada. Astucia quiere decir sabiduría diabólica o malvada, para lograr su objetivo. Con su mentira envuelta en apariencia de verdad. Sus mentiras envueltas en apariencia de verdad. Así se presenta al mundo. Y acusó a Dios ante Eva y ante Dios, a Adán. Acusó a Dios de injusto al proveerles comer del fruto del árbol de la ciencia, que es ciencia, quiere decir conocimiento. Ciencia quiere decir conocimiento. Les dijo, porque Dios no quería que ustedes fueran sabios como Él. Y el engaño tuvo su efecto. Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de Dios y comieron del fruto prohibido. Y su fatal resultado fue ruina irreparable para toda la descendencia. El resultado fue miseria irreparable para toda la familia humana. También el resultado fue sufrimiento humano interminable y también la muerte, trajo la muerte inelutable e inevitable.
inlu- ineludible, perdón, ineludible e inevitable. Miserable herencia que nos dejaron nuestros padres Adán y Eva. Todo el mal, hermanos, y todo el sufrimiento que se vive en este mundo es el resultado de dos cosas. Primero, es el resultado del engaño de Satanás sobre toda la raza humana. En el capítulo 10 de Juan y en el verso 10 dijo el Señor: Satanás es un ladrón que viene a robar, viene a matar y viene a destruir. El segundo resultado es la consecuencia de la maldición de Dios sobre la tierra por causa del pecado. Todo lo que es contrario a la felicidad, todo lo que es contrario a la felicidad del individuo, todo lo que es contrario a la felicidad de la familia, todo lo que es contrario a la felicidad de la sociedad, es los tristes efectos de la maldición que pesa sobre la tierra por causa del pecado. En Génesis capítulo 3 y en el verso 17, Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu culpa, por cuanto no guardaste mi palabra, por cuanto no obedeciste mi mandamiento y comiste del fruto que te mandé que no comieras. Pero gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que no todo está perdido. Hay esperanza para la humanidad sufriente. Hay consuelo para el que llora. Hay sanidad para el enfermo. El plan redentor provisto por Dios en el sacrificio de Cristo hizo provisión para todos bajo tres grandes aspectos. Primero, para ser libres del dominio del pecado, que es una enfermedad. El pecado es una enfermedad espiritual incurable de los seres humanos. Segundo, para ser libres de la culpa del pecado, terrible mal que sufre todo ser humano. Y tercero, Dios proveyó el remedio infalible, el remedio que no falla, el remedio que es eficaz y poderoso, el remedio que es productivo o efectivo, produce gloriosos resultados. Les puedo contar testimonios, pero no vamos a perder tiempo, porque al final vamos a hacer lo que vamos a hacer. En Gálatas capítulo 3 y verso 13, el Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz, nos redimió, nos hizo libres de la maldición de la ley. Él mismo fue hecho maldición por nosotros, porque está escrito en Deuteronomio capítulo 21 y verso 23. Maldito es todo el que es colgado en un madero. En Efesios capítulo 1 y en el verso 7, en el Señor Jesucristo tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de los pecados por la riqueza de su gracia. Los resultados por él son por la riqueza o por el enriquecimiento de Cristo. Por él nosotros somos curados. Toda persona que cree en Cristo, toda persona que cree en Cristo y le recibe en su vida como Salvador y Señor de su vida, se apropia de su sacrificio y recibe perdón de pecados. Recibe a Cristo en su corazón y recibe perdón de pecados. Recibe a Cristo como su Salvador y Señor y recibe salvación y libertad de la culpa, libertad de la condenación que merecía. En Romanos capítulo 8 y en el verso 1 está escrito: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
los que se apartan del pecado y viven guiados por el Espíritu Santo de Dios para el servicio del Señor. En el sacrificio de Cristo, hermanos, Dios hizo provisión de salvación y libertad de la muerte, que es el resultado final a donde lleva el pecado. En Romanos capítulo 5 y en el verso 12, el pecado, dice la Escritura, el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los seres humanos, pues en Adán todos mueren. Ustedes y yo nos vamos a morir un día. Esa es una realidad. En Romanos capítulo 6 y en el verso 23, la paga, la paga es salario. El salario que paga el pecado por practicarlo es la muerte. En el sacrificio de Cristo, a toda persona que cree en Él y le recibe como Salvador y Señor de su vida, Dios ha provisto vida eterna y resurrección de vida. En Juan capítulo 5 y en el verso 24 dijo el Señor: de verdad les digo, la persona que oye mi palabra por el Evangelio y cree a Dios que me envió, tiene vida eterna y es libre de condenación, pues al creer en Cristo ha pasado de muerte a vida. En 1 de Juan, capítulo 5, los versos 11 y 12, dice la Escritura así: este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene en su corazón al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios en su corazón no tiene la vida. Contra la enfermedad agobiante, contra el dolor sofocante, contra el sufrimiento humano que parece interminable, Dios proveyó liberación, proveyó sanidad grandiosa y libertad gloriosa en el sacrificio de Cristo en su muerte en la cruz. El pecado humano es un crimen, hermanos. El pecado humano es un crimen contra la santidad de Dios. El pecado humano es una enfermedad temible que mata eternamente. El pecado también, pero para el pecado, el Señor Jesucristo es el remedio contra todos sus efectos. En 1 de Juan, capítulo 1 y verso 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por ustedes. Levánteme la mano todos los que han creído, porque todos son limpios por el pecado, por la sangre de Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, que acabamos de leer: por la llaga de sus heridas, nosotros fuimos curados. En Lucas capítulo 4 y en el verso 18, el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar noticias de esperanza a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón y anunciar libertad a los cautivos. Una pregunta: ¿quiénes son los quebrantados de corazón? ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Son todas aquellas personas que como resultado de sus sufrimientos, como resultado de sus padecimientos, no pueden ser felices. Han perdido la moral. Esas personas han perdido la moral. Sus vidas es triste y sufren depresión. No tienen ánimo. Y a estos, el Señor Jesucristo les ofrece gozo,
A estas personas el Señor les ofrece alegría, a estas personas el Señor les ofrece libertad y les ofrece felicidad verdadera. En Génesis capítulo 3, verso 17 al 19, estos textos hacen resaltar, hermanos, hacen resaltar el disgusto de Dios por la desobediencia de Adán. Primero, la tierra donde Adán iba a vivir ahora, fuera del huerto, quedaba maldecida por la sentencia divina, y el resultado de la maldición es que produciría espinos y cardos. Significa problemas que nunca antes Adán había tenido. Pero ahora, gracias a Dios, hermanos, ahora gracias a Dios, que Adán no sufrió solo la maldición de la tierra, también a la serpiente Dios le dio su sentencia. Le dijo en el capítulo 3 de Génesis y verso 14, Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Además, pondré enemistad entre ti y tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le dirás en el talón, pero pero la simiente de la mujer te dirá en la cabeza. Gracias a nuestro gran Señor. Gracias a Dios que Él tenía bendiciones reservadas para Adán. En 1 Corintios capítulo 15, el verso 45, el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, dice en Gálatas capítulo 1, Gálatas 4 y verso 4. Vino nacido de una mujer para así ser el redentor de la humanidad, el restaurador de la descendencia de Adán. Es verdad que Adán había caído de la gracia divina. Es verdad, Adán se había degradado de su belleza original. Es verdad, Adán había perdido la imagen celestial, pero también Dios no permitió que la tierra se abriera debajo de sus pies. La Biblia testifica, hermanos, la Biblia testifica de Coré, Datán y Abiram, 3 personas del ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento, que también se rebelaron contra Dios. Y miren qué dice de ellos en Números capítulo 16 y verso 31. Tan pronto como Moisés acabó de hablar, se abrió la tierra que estaba donde estaban parados. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y a ellos con todo lo que tenían bajaron vivos a la tierra y los cubrió la tierra y murieron. Una segunda cosa que refleja el disgusto de Dios por la desobediencia de Adán es que desde ahora su trabajo será fatigoso. Desde ahora su trabajo será fatigoso. Génesis capítulo 3 y verso 19, Dios le dijo: con sudor de tu frente comerás tu pan mientras vivas en la tierra. Mientras vivas en la tierra. Antes de caer o antes de la caída, antes de la desobediencia, de su desobediencia, para Adán el trabajo era un placer constante. Antes de caer, antes de la desobediencia, para Adán no sentía ninguna fatiga, ni sentía cansancio cuando cultivaba el huerto. Si Adán hubiera guardado los mandamientos de Dios, no tendría que fatigarse para conseguir el pan. Pero ahora, ricos y pobres, tenemos dificultades.
Con la entrada del pecado en el mundo, con la entrada del pecado en el mundo, entró la enfermedad y entró el dolor. Entró también con la entrada del pecado, entró también los problemas y las dificultades que todos tenemos. Entró también los desastres naturales. Entró también la angustia y el dolor que aflige al ser humano. Pero también es en esto Dios mostró su misericordia. Es verdad que Adán es verdad que Adán tendría problemas. Es verdad que Adán también tendría dificultades. Tendría fatiga al cultivar la tierra. Con sudor comería su pan para fortalecer su vida y su cuerpo. Pero Adán no morirá de hambre. Gloria a Dios. Aunque iba a tener fatiga, Adán no iba a morir de hambre. La tercera cosa que resalta el disgusto de Dios por la desobediencia de Adán. Lo dice en Génesis capítulo 3 y verso 19. Que su vida en la tierra será corta. Ahora su vida será corta. Considerando que tendría problemas, considerando que tendría angustias, considerando que tendría dolores, considerando que tendría fatigas mientras viviera en la tierra, con todo, los días de Adán sería para Adán un favor de parte de Dios que sus días fueran pocos. Fue para Adán un favor de Dios que sus días fueron cortos. Con todo, dice en Génesis capítulo 5 y verso 5, los días que Adán vivió fueron poquitos, 930 años. Adán vivió 930 años. Si ustedes han leído la escritura, Noé vivió 950. Y hubo uno que vivió 969 años. Gloria a Dios. Aunque vivió mucho tiempo, ahora ya sus días serían cortos. Dice en Génesis capítulo 3 y verso 19, Dios le dijo, polvo eres y al polvo volverás. El espíritu, hermanos, es la vida. El espíritu es la vida. El alma es el ser espiritual e inmortal. Y es la que oye. El alma es la que oye. El alma es la que entiende. El alma es la que siente. El alma es la que quiere. El alma es la que ve y es la que habla. No es mi cuerpo. Es mi alma que habla por mi boca. En el momento de la muerte, hermanos, en el momento de la muerte, el espíritu y el alma salen, abandonan el cuerpo y el cuerpo se hace polvo. En el Salmo 104 y verso 29. Salmo 104 y verso 29. Si escondes tu tesoro, tu rostro, se turba. Si escondes tu rostro, se turba, les quitas el aliento y dejan de ser y vuelven al polvo. En Job capítulo 34, verso 14. Si Dios pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos el aliento de la vida, todo ser humano perecerá. La humanidad entera volverá al polvo. Todo el sufrimiento físico, hermano, que estamos viendo en nuestro alrededor, las diversas enfermedades que afectan a nuestra generación, los problemas y las miserias que afligen a nuestra generación, a nuestra sociedad, son la consecuencia de la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, y de toda la descendencia. En Adán todos somos pecadores. En Adán todos somos pecadores. Qué hermoso sería si cada habitante de la tierra se volviera en obediencia a Dios
tendríamos un mundo diferente y todo mundo reiría de felicidad. Pero tristemente, hermanos, con una generación corrompida y perversa, tristemente con una generación que ha perdido la moral y la decencia, tristemente con una generación depravada, provocativa y desafiante, y con una generación derramadora de sangre. ¿Qué se puede esperar? Solamente que Dios, como hizo con Sodoma y Gomorra, derrame su juicio, y como con Coré y Datán y Abiram, también los trague la tierra. El Nuevo Testamento enseña que en algunos casos, las enfermedades son ataques directos del mismo Satanás. En Juan capítulo 10 y verso 10 dijo el Señor que Satanás es un ladrón que viene a robar, que viene a matar y viene a destruir. Satanás es cruel. Satanás es despiadado. Satanás no tiene misericordia. Satanás no tiene sentimientos de bondad, ni siquiera para los que lo adoran. Ni siquiera a ellos le tiene compasión. Viene a destruir lo bueno que hizo Dios. Odia la buena salud de una persona. Odia la unidad de la familia. Y odia la armonía en el hogar. En Lucas capítulo 13 y en el verso 11 testifica la escritura así: que estando el Señor enseñando en la sinagoga de Nazaret, vio allí, estando enseñando en la sinagoga de Nazaret, donde él que se crió, vio allí a una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. En el verso 12 dice: cuando el Señor la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Le dice: eres libre del espíritu que te agobia, eres libre del espíritu que te liga, eres libre del espíritu que te ata. Y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Encontramos en la escritura también el principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga era el pastor de la congregación. Enojado de que el Señor Jesús sanara a un enfermo en día de sábado, dijo a la congregación: 6 días hay en que se trabaja, en que se debe trabajar. En cualquiera de esos 6 días, vengan y sean sanados, pero no el sábado, el día del Señor. Y el Señor Jesucristo, hermanos, que conoce los corazones de todos, que sabe todas las cosas, que entiende todas las cosas desde el principio, le dijo, hipócrita, tú que aparentas ser el siervo del Altísimo Señor, tú que aparentas sentir lo que no sientes, te dijo, tú que aparentas sentir lo que no sientes, cada uno de ustedes quiere ser de verdad. Nadie tenía carro como ahora. No había carreteras, no había aviones, no había carros. Hipócrita, cada uno de ustedes que sirven en el templo, cada uno de ustedes que sirve en el templo, no desata cada sábado su buey o su asno y lo lleva al pozo. Con sus propias manos saca el agua y le da a beber. Y le dijo así: y esta mujer, judía como tú, esta mujer, hija de Abraham, esta mujer, hermana tuya, mire que le dice: a quien Satanás había ligado, a quien Satanás había atado,
a quien Satanás había esclavizado, no debía yo soltarla, dejarla libre, desatarla y dejarla libre de sus ataduras en sábado. Y esta Sagrada Escritura, hermanos, este texto nos enseña que hay enfermedades, que son causadas en los cuerpos por espíritus infernales. Hay enfermedades que son causadas en nuestros cuerpos por espíritus destructores. Casos con los que la ciencia, con todos sus adelantos y con todos sus conocimientos, se ve imposible. Tienen que reconocer que nada pueden hacer. Cuando la ciencia dice no podemos, cuando la ciencia ya cansada dice no podemos, el Señor Jesucristo, quien clavado en la cruz, llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, llevó en su cuerpo nuestras dolencias. Dice en Lucas capítulo 8 y verso 50, no temas, cree solamente. Y yo les invito esta mañana para que no teman, crean solamente. Ninguna enfermedad proviene de Dios, hermanos. Ninguna enfermedad proviene de Dios. Al que cree, todo es posible. Ninguna enfermedad proviene de Dios. Dios no enferma a ninguna persona. Dios no enferma a ninguna persona. Algunas veces, Él permite el dolor, pero fue para conducir a las personas para bien. En muchos casos, hay muchos casos en este tiempo de cristianos, de santos cristianos. La causa de su conversión a Cristo, fue el dolor que les agobiaba. En muchos casos, su conversión a Cristo fue la enfermedad para la que no había remedio. Y estando ya perdidos, ya la ciencia no puede, ya la ciencia no sabe, ya la ciencia nos dijo que no puede. Y entonces dijeron, pues vamos a la iglesia, que oren por nosotros, que pidan por nosotros. Y Dios, que es bueno, hermanos, y Dios, que es bueno, sacó provecho de su dolor, de su mal, los dejó libres. Los sanó y quitó su dolor. Limpió también y desapareció las enfermedades y sanó sus almas, salvó sus almas y borró sus pecados. En Juan capítulo 4, verso 46 hasta el verso 53, dice que había en Capernaum, en el capítulo 4 de Juan, perdón, me adelanté, hermanos. Había en Capernaum un comerciante, Capernaum fue en los tiempos de Cristo una ciudad muy importante. En el tiempo de Cristo, el comercio se movía sobre lomos de camello. El comercio se movía sobre lomos de camello, y por allí pasaban las grandes caravanas del comercio de 3 continentes. Un continente no es un país. Mire, por ejemplo, el continente americano comienza en Canadá hasta México, es lo que es la parte norte del continente americano. De Guatemala para allá comienza Centroamérica y luego Suramérica, todos esos continentes. Entonces, en los tiempos de Cristo, los de 3 continentes se movía el comercio sobre lomos de camello, y de todos tenían que pasar por Capernaum. Ahí había una oficina de hacienda. Allí se pagaban los impuestos todos los viajeros. Los que tuvimos la bendición, me hubiera gustado haber traído el mapa.
Mire, Israel es un país muy pequeñito, hermanos. Más o menos de lo que es la distancia de Brownsville a Laredo es lo largo. Allá en el norte tiene 70 millas de ancho y en el sur tiene 9. Así de pequeñito. Increíble, tiene 3 partes, 3 continentes. Está al este, al noreste está Asia, a la izquierda está Europa y al sur está Egipto. Pero la carretera, el camino era solamente, todos que tenían que pasar por Capernaum. Fuera, si venía de Egipto, del continente de África, pasaba por Capernaum y ya fuera para Europa o fuera para Asia. Y todos pagaban allí, todos los viajeros pagaban sus impuestos. En Mateo capítulo 17, los versos 24 y 27 dicen que al Señor Jesucristo también le cobraron impuestos. Eran terribles el imperio romano. En Lucas capítulo 5 y verso 27, el Señor encontró allí también a Leví, que es Mateo. Allí lo encontró, era cobrador de impuestos. Le llamaban Mateo el publicano. Cuando usted lee la palabra publicano, no quiere decir raza. Le llamaban publicano a los judíos que trabajaban para el imperio romano. Por eso le llamaban. Y las familias, a veces la misma familia los despreciaba. Ahí uno de estos fue Mateo y después Saqueo. Había en Capernaum, dice en el capítulo 4, verso 46, un oficial del rey. Un oficial del rey. Quiere decir un oficial que estaba al servicio del rey Herodes, quien atendía los asuntos del imperio romano. Y el verso 46 de Juan capítulo 4. El hijo del oficial estaba enfermo allí en Capernaum. Allí precisamente en Capernaum. El hijo del oficial estaba enfermo. Las distinciones, hermanos, las distinciones y los títulos de honor no garantizan la salud de ninguna persona. No garantizan el bienestar de ninguna persona. La enfermedad, como la muerte, no respeta grados. Se enferman y se mueren los papas, y como se mueren también los limoneros. Ante la necesidad de la misericordia divina, grandes y pequeños son iguales. En el capítulo 4 de Juan, verso 47, dice, cuando el oficial oyó, allí en Capernaum, oyó la noticia de que el Señor Jesucristo había venido de Judea a Galilea, en su caballo, viajó hasta Caná en Galilea, y rogó al Señor que fuera y sanara a su hijo. Que dijo que su hijo estaba a punto de morir. Señor, ve y sana a mi hijo que está a punto de morir. Ante la insistencia del oficial, el Señor Jesucristo le dijo, ve, tu hijo vive. Y dice el verso 50 de Juan capítulo 4. Dice, el hombre creyó la palabra. Qué importante. Y yo les invito esta mañana para que crean la palabra. Les invito por lo que vamos a orar por los enfermos. Así que vamos a creer la palabra. Crea la palabra. Crea, ya esté creyendo una palabra, porque este libro no es verdad. Entonces, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Al día siguiente, el regreso de noche, el viaje era la distancia a caballo. Al día siguiente, cuando regresó, dice el verso 5, verso 51, con capítulo 4. Sus siervos salieron a recibirle y le dieron la feliz noticia. Tu hijo está vivo y está sano.
Y el resultado de aquella milagrosa, sanidad, verso 53. Toda la familia del oficial creyó en el Señor. Dice, creyó él y toda su casa. Dice un dicho, no sé si es mexicano, que un defecto afea a una persona por hermosa que sea. Defecto afea a una persona por hermosa que sea. Naamán, Segunda de Reyes, capítulo 5 y verso 1. Dice un testimonio. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande. Era una persona muy importante delante de su señor. Y lo tenía, su señor lo tenía en muy alta estima, porque por medio de él, Dios había dado salvación a Siria. Y mire qué dice. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Era muy importante, pero estaba leproso. Estaba leproso. De nada le servían a Naamán, el general sirio, su alto grado de general. De nada le servían la alta estima y el respeto que le tenía su rey. De nada le servía la alta estima que le tenía el rey, porque bajo su uniforme, bajo su firmó el uniforme que vivía, se escondía la asesina y mortal enfermedad de la lepra. Pero gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Dios bendito, el Santo de Israel. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14, certifica así. Que después del grandioso milagro que Dios obró en el general, que Dios obró en su cuerpo, dice, su carne se volvió como la carne de un niño. Después de estar leproso, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El verso 15, Segunda de Reyes 5. Naamán le dijo al profeta Eliseo, en el verso 15, Segunda de Reyes 5, 15, el general Naamán le dijo al profeta Eliseo, ahora, mire que le digo, ahora conozco que el único Dios que hay en la tierra es el Dios de Israel. Y es verdad que no hay otro, hermanos. No hay otro. En el mundo está lleno de ídolos, de edades, pero nada más hay uno, Dios. Verso 17. Y le digo así, de aquí en adelante, de aquí en adelante, el general era adorador de ídolos allá en Siria. Pero ahora le dice, de aquí en adelante, yo no ofreceré holocausto, ni ofreceré sacrificio a los dioses, a los ídolos de Siria, sino solo a Jehová. En estos dos casos, hermanos, Dios permitió estas situaciones. En estos dos casos, Dios permitió estas dos situaciones a estos dos varones para glorificarse. Usted que está orando por sus hijos o por su familia que no conocen a Cristo, no se canse, no se desanime, siga orando y sigue esperando. Pida a Dios que Él les hable y les traiga a la salvación. Más que ustedes y que yo, porque a mí me interesa que ustedes estén sanos. Y yo quiero que todos estén sanos. Más que ustedes y yo, Dios está interesado. Dios está interesado. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En segunda de Pedro, capítulo 3, y en el verso 9, dice que Dios, segunda de Pedro 3, capítulo, verso 9,
Dios no quiere que nadie se pierda, pero quiere que todos se arrepientan. Y el Señor Jesucristo no vino para perder las almas de las personas, sino para salvarlas. Todos los que hemos creído en Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos renunciado al mundo con sus falsos encantos, dice en Primera de Corintios capítulo 6 y verso 11, hemos sido lavados. Qué grandeza ha hecho Dios. Hemos sido lavados. Dice en Primera de Juan capítulo 1 y verso 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo limpió nuestras almas y las purificó. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos sido santificados. Quiere decir, fuimos limpiados, santificados, hechos santos, consagrados y dedicados para el servicio de Dios. Hemos sido justificados. La palabra justificación es un término judicial, que quiere decir somos perdonados, hemos sido perdonados por Dios y hemos sido hechos libres de nuestra culpa que pesaba sobre nosotros. Hemos sido libres de la condenación que merecíamos, gracias al Espíritu Santo que aplicó a nuestras almas la virtud de la sangre de Cristo y limpió nuestros pecados. Y ahora dice en Romanos capítulo 8 y verso primero, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por eso, consejo divino, Dios requiere que permanezcamos siempre limpios. Por consejo divino, Dios requiere que conservemos, dice en Hebreos capítulo 10 y verso 22, purificados nuestros corazones. Dios quiere que tengamos la fe, porque el Señor Jesucristo viene a levantar sus santos. Dice en Hebreos capítulo 9 y en el verso 28, viene por los que le esperan, viene a levantar a los que le esperan. Mis amados hermanos, 700 años. 700 años del nacimiento, antes del nacimiento de Cristo. En una visión celestial, Dios le mostró al profeta Isaías el sacrificio de Cristo. 700 años antes de que Cristo naciera, Isaías lo vio. Vio el sufrimiento, lo que él iba a vivir. Dice en Isaías capítulo 53, verso 3 al verso 5. Isaías describe cómo vio al Señor y dice, lo vio despreciado, lo vio rechazado por la gente, lo vio varón de dolores, viéndolo sufrir, fue menospreciado. A nadie, aunque lo vieron sufrir, a nadie le importó nada. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero la verdad fue y es que él sufrió el castigo que merecían nuestras rebeliones y nuestros pecados. El profeta vio que por la llaga que se hizo en sus heridas, nuestros cuerpos eran sanados. Mis amados hermanos y estimados amigos que oyen a través de las ondas sociales, en el sacrificio de Cristo, tenemos perdón de pecados. En el sacrificio de Cristo tenemos perdón de pecados, que es sanidad del alma. ¿Sabe que el pecado es una enfermedad espiritual en el alma? Por eso la sangre de Cristo la limpia el alma y quita la enfermedad. También en el sacrificio de Cristo tenemos limpieza de nuestros pecados, que es santidad de vida. En el sacrificio de Cristo tenemos sanidad física en nuestro cuerpo, que es felicidad completa, que es la redención total, la libertad gloriosa de la maldición. Ahora, ninguna maldición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 7 y verso 7, termino con esto.
En Cristo hay bendición para todos. En Cristo hay bendición para todos. Pero hay tres cosas que hacer. Hay que pedirla, hay que buscarla y hay que llamar para que nos atiendan. Y yo quiero invitarle esta mañana. Vamos a hacer algo que nunca, en mis 66 años de predicando, yo no he hecho. Lo hago, esta es la primera vez. Les voy a pedir que se pongan de pie. Tenemos enfermos. Tenemos enfermos. Yo le voy a invitar. Hermana Mari, su corazón. Hermano Lozano, también, ya esperamos que ya Dios obró. Los hermanos Botello, los dos están enfermos. Y no sé si alguien más está enfermo, hermana Salina, hermana Liz. ¿Y alguien más que está enfermo? Ok, les voy a pedir una cosa. Va a cerrar sus ojitos y va a abrir su Biblia. Pero por favor hágalo. Si lo hace porque si no lo va a hacer, ni lucha le haga porque el Señor no se agrada. Se va a agradar de los que creen. Vamos a creer este libro. Vamos a creer este libro. Agarra su Biblia. Agarra su Biblia. Mire, póngala en su cuerpo. Y vamos a usar en Lucas capítulo 10. Ahí me dice el Señor, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada les dañará. Limpien leprosos, sanen enfermos, resucitan muertos, de gracia recibieron, de gracia. Y van creyendo esta palabra. Mire, es primera vez en mi vida, en 66 años de ministerio, es la primera vez que lo estoy haciendo. Yo nunca lo había hecho. Pero el miércoles, mientras estaba ahí sentado, y Obed estaba hablando de milagros. Yo no puedo asombrar porque una vez me equivoqué. Pensé que era yo y era Dios el que me estaba. Esa experiencia la viví en el régimen de Tuve que decirle, Señor, si eres tú, por favor, ven. Y el Señor me aventó por favor. Así que, no, si esto viene de Dios, por favor, acéptelo. Y crea la palabra, porque creo que Dios va a orar esta mañana en milagros. Vamos a creer. Ponga su Biblia así sobre su corazón y vamos a orar. Señor Jehová, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor mío, Señor mío, Señor mío, esta palabra es palabra de verdad. Esta palabra es palabra de verdad. Esta palabra es palabra de verdad. Señor, el oficial del rey creyó la palabra. El oficial del rey creyó la palabra. Y estamos creyendo la palabra. Señor mío, estamos creyendo la palabra. Con la autoridad que recibimos de ella. Como dijo mi Señor, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada les dañará. Por esta palabra está escrito también, envió su palabra y los curó y los salvó de su ruina. Señor, te estoy presentando a cada uno de mis hermanos. Señor, que en obediencia a la palabra han puesto esta palabra, Señor, en su cuerpo y con la autoridad de Jesús, que en la cruz del Calvario, clavado en la cruz y sufriendo dolores, Señor, que nadie puede describir, solamente mi Señor que los vivió. Por esta palabra, Señor, yo ato todo germen. Ato todo germen, reprendo toda enfermedad
Reprendo toda enfermedad. En tu nombre reprendo toda enfermedad, Señor, y a ti te damos la honra, a ti te damos la gloria, a ti te damos la alabanza, nuestra adoración y todo nuestro reconocimiento es para ti. Declaro, Señor, declaro sano cada enfermo, declaro sano cada enfermo. Declaro sano cada enfermo en el nombre del Señor. A mis hermanas, mis hermanos, Señor, y enviamos esta palabra al hospital también. Ahí con esta Erika enviamos la palabra. Enviamos la palabra. Enviamos la palabra en el nombre de Jesús. Y yo declaro sanidad, Señor. Declaro sanidad a esta simple palabra de fe. Declaro sanidad a esta simple palabra de fe, porque tú eres el Todopoderoso. Eres tú nuestro médico divino. Eres nuestro médico divino. Eres nuestro médico divino. Por su llaga nuestros cuerpos son sanados. Por su llaga nuestros cuerpos son sanados. Por su cuerpo nuestros cuerpos son sanados. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y con la autoridad de la palabra, declaro bendición esta mañana. Declaro bendición esta mañana. Declaro bendición esta mañana conforme tu palabra. Y a ti, Señor, te damos el honor. A ti te damos la honra. A ti te damos la gloria. La alabanza. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.